Minerva Santos para hablar de temas interesantes. Sabe que cada primer martes del mes, pues ella está con nosotros en una sección especial como nuestra psicóloga de cabecera. Así es que le damos los buenos días a Minerva y le deseamos muchos éxitos y que todos sus propósitos se hagan realidad en este año 2025. Minerva, buenos días. Buenos días, mis amores, Oscar, feliz año, mi reina, bendiciones para ti, igual a Rafael, qué bueno tenerlos ustedes nuevamente aquí. Feliz años, mis amores, de verdad que sí. Gracias, igual. Espero que tu Gracias, familia gracias, esté igual. bien. ¿Oscar? No, deseándole felicidades a ella, a toda su familia y a sus Gracias, seres gracias, queridos en este 25 que gracias. comienza ahora. Exacto. Y a Sí. propósito de que comience el año, Minerva, es interesante hablar con las personas y decirles cómo podemos nosotros establecer metas realistas, porque cuando comienza un año todo el mundo se está trazando metas, se está trazando pautas, pero cómo lograr que esas metas sean realizables. Mira, y es increíble porque, por ejemplo, las personas tienen como costumbre, en su gran mayoría, a escribir unas cantidades de metas que ninguna la cumplen, por si acaso, en su gran mayoría, porque en el camino se desencantan o porque realmente son metas que no tienen ninguna como congruencia con sus propias realidades. Por eso es importante, por ejemplo, cuando tú vas a establecer metas, tener metas específicas y metas medibles, pero sobre todo también es como, ¿cuáles son las metas que me van a mí a llevar donde yo quiero estar en un determinado tiempo? Por ejemplo, a nosotros los emigrantes en este país, hay tantas metas, por ejemplo, que podemos realizar como micro, es como ponernos a hacer como micrometas, ¿no? Que son esas metas pequeñas que podemos hacer y que realmente lo podemos realizar de manera honesta. Porque la gente comienza a hacer un sinnúmero de listas de cuántas cosas, que es como que en serio, o sea, me quiero ganar la loto, eh, quiero aprender el idioma en 3 meses. Eso es como cosa como tan absurda como eso. Y al final lo que trae como consecuencia es como una frustración y que las personas realmente no puedan sentirse cómodas con las cosas establecidas que ellos se propusieron este año. Entonces, lo que tú quieres decir es que nos establezcamos metas que podamos realizar y que dependa de nosotros realizarlas, no como sacarnos la loto que no depende de nosotros. Si jugamos, ok, tenemos que jugar la loto, pero no depende de nosotros que saquemos el número acertado. Y también el corto plazo, que no establezcamos metas a tan largo plazo, sino que podamos seccionar e ir adquiriendo metas a corto plazo. Mira, yo siempre le digo a la gente, ustedes tienen que proponerse ante la vida, crear metas pequeñas, cortitas y constantes. Eh, por ejemplo, si es a nivel profesional, por ejemplo, y tú quieres, tú decides, bueno, este año voy a hacer, qué sé yo, una maestría, por ejemplo. La primera meta es inscribirte en la universidad. Claro, La claro. segunda meta es una de las cosas es saber cómo yo también voy a comenzar, bueno, sería la primera esta, cómo yo puedo sustentar esta licenciatura o esta especialidad y como hacer como un formato de cosas que sí realmente te lleven a un propósito. Por ejemplo, el tema de las finanzas, algo tan importante como esto, señores, es algo que debemos de hablar y que de hecho le propongo a ustedes hablar un tema sobre el tema de las finanzas. Eh, en un país tan consumista como este, nosotros deberíamos como de aterrizar y crear metas claras para un tema de finanzas, para cuando ya estemos en cierta edad no tener que depender tanto de la economía de nuestros hijos. Entonces, esas son metas que son como claras a futuro, pero que son claras. Entonces, esas son cosas que podemos hacer, porque las metas definitivamente tienen que manejar el equilibrio y que sean conscientes, sean equilibradas, que sean conscientes eh, qué es lo que yo realmente quiero. Cada persona tiene metas diferentes, entonces basado a eso y a los valores propios de cada ser humano, obvio, ¿no? Pero ¿qué es lo que yo quiero este año? Es como hacer una introspección, sentarme y analizar qué es lo que yo necesito hacer en estos 6 meses. Entonces, basado a eso, ¿cuáles son aquellas cosas que yo tengo que lograr para hacer eso?
y comenzar a hacerlo poco a poco, constante, porque la realidad es que muchos de nosotros cuando creamos metas, en el camino nos frustramos, no tenemos una red de apoyo, y entra ese tema de desencanto, y más en un país, vuelvo y reitero, como este, que es un país que nos lleva tan a la ligera, que no nos da tiempo a tantas cosas. Entonces, por eso la importancia de la buena voluntad, del querer hacer, y cada vez que de repente te sientes incómodo o te sientes decepcionado contigo mismo, es como volver a retornar el principio, leer tus metas y el por qué tú lo estás haciendo. Entonces, lo importante es también en base a las prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades en este ¿Cuáles son momento? tus prioridades? Exacto. Las metas se hacen basado a tus prioridades o, en caso de las parejas, a nuestras prioridades como pareja y como familia. ¿Cuáles son las cosas que nosotros tenemos para este año? Si de repente tú dices como pareja, bueno, mira, vamos, si Dios quiere, a emprender un proyecto. ¿Cómo se llama el proyecto? ¿Qué es lo que hay que hacer para ese proyecto? ¿Cuál es tu cuota de responsabilidad en ese proyecto? Entonces, basado a eso, son metas, pero metas cortas. Las metas para las personas que nunca lo han hecho, siempre es recomendable hacer pequeñitas metas. Por ejemplo, eh, tengo citas médicas, se oye simple esto, pero es una realidad. Ujú. Tengo citas médicas tal día, tal día, tal día. ¿Cuáles son mis metas? Bueno, llegar temprano a mi cita, hacer lo que me dice el médico, establecer rutina, no sé de qué cosa. O sea, comenzar a hacer algo por ti y para ti, pero de manera clara y objetiva. Exacto. Muchas personas se proponen, bueno, voy a rebajar, voy a ir al gimnasio, se inscriben en el gimnasio, pero a las 2 semanas ya desisten de eso. ¿Por qué la gente se queda tan rápido en el camino y no termina esas metas? Por la buena voluntad, como te decía. Tú sabes, tú tienes que andar siempre con el tema de la buena voluntad y la disciplina. Disciplina, buena voluntad, disciplina, buena voluntad. Llega un momento en que la buena voluntad se va, pero se queda la disciplina. Entonces, con el tema de los gimnasios, por ejemplo, es algo bastante complejo porque conozco personas que tienen membresías pagas de años y ni pasan por el gimnasio. Pero es una forma, pero vuelvo y te reitero, esto es cada quien, es algo muy personal, porque hay personas que sí se resisten, hay personas que sí se mantienen firmes en sus metas y otras muchas que no, lamentablemente. ¿Y cómo manejar entonces esa frustración? Porque cuando no cumplimos esas metas que nos propusimos, a veces porque también hay gente que hace metas en su cabeza, pero no da el primer paso, no toma las acciones del lugar para poder comenzar a realizar esas metas, sino que yo me las invento en mi cabeza y yo voy a hacer esto y yo voy a hacer aquello, pero no ejecuto para lograrla. Bueno, yo le llamaría entonces a eso fantasía, Fantasía, porque ¿verdad? las metas realmente se hacen basado a unas realidades, como te decía anteriormente, Exacto. pero sobre todo con el deseo genuino de querer hacerla y ejecutarla. Muchas personas, muchos de nosotros constantemente hacemos metas en nuestras cabezas y al final no hacemos nada porque no tenemos una decisión, porque no tenemos una fuerza de voluntad o porque realmente, muy en el fondo, no es lo que realmente necesitamos. Por eso yo siempre le digo a las personas, es importante crear metas basadas a tu necesidad. Exacto. O sea, vuelvo y te digo, por ejemplo, los inmigrantes, ¿cuál es una de las metas que yo propongo siempre y me identifico full con eso? El tema del idioma. O Exacto. sea, las metas, pues comenzó enero, ¿dónde están inscribiendo para el tema del idioma? Quiero aprender inglés. ¿Por qué? Porque el inglés me va a abrir puertas a mí de trabajo, va a ser mi vida más llevadera, va a ser mi vida más fluida. Entonces, ¿dónde yo puedo inscribirme? Déjame investigar. Comenzamos con las metas ya ahí. Entonces, qué sé yo, las universidades para inscribirme en CUNY, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos de tal cosa? Y comenzar a investigar y hacer un plan basado a eso. Esas son metas, metas realistas. Entonces, ahora, ¿qué es irreal? Que tú aprendes inglés en 3 meses. Eso es totalmente irreal. Eso es Tú irreal. puedes manejar algunas oraciones pequeñas, pero de que tú vas a aprender inglés fluido, eso es falso, toda falsedad. Entonces, yo voy a inscribirme en el tema del idioma y yo me voy a tomar mi tiempo para aprender, pero ya yo tengo una meta, que voy a aprender inglés, por lo menos en este año, quizás no perfectamente, pero voy a intentar hacer algo. Y cada vez que tú, por ejemplo, logras una meta, celebrarte, aplaudirte, el tema de que tú sí pudiste hacer algo, así sea mínimo, tú sabes, esa sensación de gratitud por haber hecho algo,
eso te ayuda a que las demás metas que tú tienes establecidas también se puedan concretizar. Y en el tema del idioma, siguiendo con eso, por ejemplo, si, ok, decidí que voy a aprender idioma, voy a aprender inglés, pero tengo que decir, debo disponer por lo menos de 1 hora al día o media hora al día Exacto. para dedicársela a ese aprendizaje. Exacto, porque es que, por ejemplo, las metas llevan consigo cierto sacrificio. Exacto. Todo en la vida, todo lo bueno en la vida lleva un sacrificio. Las metas llevan sacrificio. Yo trabajo, por ejemplo, yo trabajo de tal hora a tal hora. Yo tengo que buscar un horario de estudiar idioma, ya sea online o ya sea presencial, Exacto. donde yo me pueda sentar 1 hora o 2 horas, como tú dices, y dedicarle tiempo a eso de manera genuina, de manera honesta, para yo poder entonces aprender y sobre todo tener esa red de apoyo que es tan importante, Es- donde yo pueda practicarlo, donde yo pueda hacerlo, porque la realidad, amada mía, es que en este país, cuando tú manejas un poco el idioma, las puertas suelen abrirse mucho más fáciles. Así es. Oscar Pérez está por ahí. ¿Tiene alguna pregunta para Minerva, Oscar? Oscar hoy Sí, está, estoy no, no, sorprendida no, con Oscar, Minerva, yo estoy preocupada por Oscar. no, no, es que a veces el ácido biológico se congela con ese tipo de temperatura que hay allá afuera. Entonces, eh, pero Habla por ti, Minerva, Oscar, ¿oíste? sí, yo estoy hablando, el único viejo aquí soy yo. Bueno, ok. Ustedes son dos señoritas, por eso es que yo me estoy preservando. Gracias por eso. Gracias por lo que nos Mira, toca. Minerva, hay una cuestión que se llama disciplina y luego esa disciplina se convierte en rutina. Por ejemplo, yo no pienso por la mañana cuando me levanto que tengo que cepillarme, eso es automático. Es Que automático. bañarme, eso es automático. Desayunar, eso es automático. O sea, que es una rutina que ha sido creada por mi padre y por mí mismo eh, desde mi niñez. Ahora, cuando uno tiene que incorporar esos cambios que uno quiere en su vida, ¿cómo logra uno crear esa rutina que eventualmente, sea, porque es algo que uno no está haciendo todos los días o que no ha hecho nunca? Entonces, ahora tengo que romper, con cierta forma, con una rutina de años para incorporar algo que nunca había estado ahí. ¿Cómo una persona crea la fuerza interna, la disciplina o lo que sea? Porque, perdonen, uno dice, la persona no tiene disciplina, pero esa persona se levanta todos los días por la mañana a una hora determinada. Se cepilla a una hora determinada. Se da un baño a una hora determinada. Desayuna a una hora determinada. Se coge la guagua o el tren a una hora determinada. Trabaja de 9 a 5 a una hora determinada. Y tiene toda una rutina que requiere cierto nivel de disciplina, pero que él ni siquiera se da cuenta. ¿Cómo uno logra eso? Cambiar Oye, esa ¿cómo se rutina y llama? crear un Pero, cambio. oye esto, Oscar, ¿tú sabes cómo se llama eso? Necesidad. Ok. Tan simple como eso. Cuando tú realmente, por ejemplo, todo lo que tú me dices es un tema de necesidad. Yo necesito hacer esto para hacer aquello. Yo necesito cepillarme cuando me levanto. Necesito tomar el bus para ir a mi trabajo. Necesito tomar un trabajo de 8 a 5 de la tarde porque yo tengo que pagar mi casa, porque son necesidades. Por eso la importancia de cuando tú vas a establecer metas en tu vida y más cuando ya seas adulto, que todavía la cosa es mucho más difícil, ¿no? Es la necesidad que te lleva a ti realmente a hacer las cosas. Todas las creaciones que se han hecho importantes a lo largo de los años, y tú estás ahí para desmentirme, Oscar, es que todo se ha creado por un tema de necesidad. Entonces, la necesidad es lo que nos permite a nosotros definitivamente hacer grandes cambios en nuestras vidas de manera personal y de manera intelectual también para poder avanzar. Porque es que si tú no te preparas ante la vida, si tú no sacas tiempo para poder hacer cosas por ti, para poder tener una mejor calidad de vida a futuro, lamentablemente vas a coger tu luchita más adelante. Pero Pero ¿cómo entonces, nosotros... ¿Tenía una pregunta, Oscar? sí, no, en continuidad. Tú has tocado dos temas que son necesidades. Que uno es ahorrar para el futuro
y el otro aprender el idioma. Sí. A mí, en lo ¿Cómo es personal, posible? yo toco esos dos temas, ¿sabes por qué? Porque, mira, es increíble, Oscar, aquí en el poco tiempo que yo tengo, lo que yo veo, por ejemplo, yo veo tantas personas aquí que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan, y tú hablas con ellos, tú le dices, ¿y qué tiempo tú tienes aquí? Ah, yo tengo 20 años, yo tengo 25 años. Oh, ¿y cómo te va con el tema del idioma? Chacha, pero yo no sé nada, y entonces, ¿en qué tú trabajas? Ah, no, yo hago tal cosa. Entonces me da mucha lástima porque si bien es cierto que tienen la capacidad, y óyeme, y son personas exageradamente brillantes, pero que no tienen esa necesidad, por así decirlo, porque se conforman. Este es un país que la gente como que se conforma con muy pocas cosas, en su gran mayoría, no todo, ¿viste? Pero cuando yo escucho a esas personas con tan poca esperanza y que tú te quedas como, y más en nuestra cultura, por desgracia, muchos de los dominicanos que están aquí, muchos tienen años y no manejan el tema del idioma, pero muchos también tienen años y no tienen ni siquiera un ahorro de manera digna porque no tienen una educación basada a eso, pero también es un tema de necesidad, porque de repente un dominicano se mete, qué sé yo, en una factoría, por así decirlo, y no habla nunca con nadie en inglés ni nada por el estilo, no crea una necesidad, nacen sus hijos, aprenden el idioma y utilizan a los hijos como trampolines aquí para que lo ayuden en citas médicas y un sinnúmero de cosas. Pero la real es que yo he visto personas muy cercanas a mí que yo digo, wow, si tuviese sabido, por ejemplo, si tuviese puesto el interés de aprender el idioma hace unos años atrás, es muy posible que ya hoy tú tuviese hecho una maestría o ya hoy tú estuvieses ejerciendo tu profesión acá como tú siempre soñaste. Personas que han sido exitosas en Santo Domingo y que aquí por un tema de la barrera del idioma, eh, pero es un tema más de necesidad, de disciplina. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 sí. Sí, no, Ayer hablábamos y- de ese tema con el director de Infotep, el señor Santos, familia tuya debe ser, y Debe de ser hablábamos familia mía. sobre esos programas que tiene el Infotep y que a veces lo adecúan a las necesidades que tienen los Y la dominicanos, gente no va. que mucha gente no aprovecha eso, pero están bueno, tratando de que eso se haga aquí en Nueva York específicamente y en los Estados Unidos, que el Infotep pueda hacerlo aún de manera virtual. no, pero Ojalá. que aquí hay un montón de universidades, de Columbia University, Sí, claro. CUNY, tienen programas de inglés para adultos. O sea, No, y te voy a aquí hay decir un montón algo. de Y todas las escuelas públicas y las librerías de este país también tienen programas de inglés. Sí, las Todas. Y bibliotecas. de siempre inglés. van abriendo, cada 3 meses van abriendo. Exacto. Entonces, El y- y- tema es, tú sabes que, Oscar, el tema es la necesidad. Cuando yo deseo pero, avanzar pero, ante la pero, vida, no hay obstáculos. y eso es lo que yo me quiero preguntar. ¿Cómo es posible que una persona que se traslada de un país a otro no considere que no es imprescindible, más que necesario, imprescindible aprender el idioma del país en que está viviendo? Y uno de los grandes problemas que uno tiene con nuestra comunidad es que una gran cantidad de profesionales en este país han sido impedidos de poder progresar económicamente precisamente por la barrera del idioma. Y personas brillantes, ¿viste? Excepcionales. Exacto. Y, y mientras que yo veo otros grupos, que inclusive personas que no tienen la capacidad, ellos consideran que sí es necesario aprender el idioma. ¿Qué nos impide a nosotros como grupo el entender, o sea, el incorporar el aprendizaje del idioma como una necesidad? Ahí está el tema de la barrera del miedo, porque tú sabes, también eso varía mucho, depende de la edad. Yo misma estoy en la universidad estudiando idiomas, en el tema del inglés, perdón, y yo te puedo decir que yo escucho, por ejemplo, mis compañeras de estudio, que son personas contemporáneas a mí,
y tú sabes que nos dicen, no, porque después de cuando tú tienes cierta edad ya tú no puedes aprender el idioma porque se te hace más difícil. Realmente no es que se hace más difícil, es que las responsabilidades que tenemos son mucho Ujú. mayores y el interés que le ponemos a esto no es tan como en otras cosas. Pero realmente sí se puede. Lo que sí yo te puedo decir es que a mí me gustaría que una de las metas de este año para mí y para muchas personas que están aquí en este país, hispanos, es el tema del idioma, pero de manera corta. O sea, sin ir, como yo decía anteriormente, no es que tú te vas a inscribir y tú vas a decir, yo en 3 meses voy a aprender, eso es falso. Eso es falso, esto es Exacto. falsedad, te lo digo yo. Ahora bien, sí, por ejemplo, buscar alternativas, vuelvo y te reitero, aquí hay tantas formas de tú aprender el idioma de manera gratuita completamente. Ya aquí Uni es un poquito más, como que exige más cositas, pero por ejemplo, City College que está aquí en la 140 y Amsterdam tienen unos programas fabulosos. No solamente dan el tema del idioma, ahí dan muchísimos cursos que ayudan al mejoramiento económico de las personas que hispanas y no hispanas que hablan un poquito el idioma. Ahí dan de todo. O sea, el tema es buscar información para tú poder crecer y avanzar ante la vida y que tu vida sea más llevadera a futuro porque no nos podemos conformar con migajas cuando tenemos potenciales maravillosos que podemos avanzar. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, que yo me propuse, ya yo lo hice ya hace un año cuando me inscribí en el idioma, era el tema del idioma. Y si yo te cuento de manera personal, a mí me ha costado muchísimo. Yo he faltado muchísimo por el tema de trabajo, por el tema de frío, por el tema de dejadez, porque la realidad es esa. Ahora yo es constante lo mío. Todo, entonces la constancia es lo que te lleva al éxito. Por eso si te vas a poner una de las metas de este año, si no manejas el idioma, pues ponlas ahí. Pon el tema del idioma ahí, pon el tema de aprender estrategias de finanzas. Eso es importantísimo. Y entonces poner esas metas corticas. Hay tantos cursos en YouTube de finanzas, señora, hay tantas cosas que tú puedes hacer desde el hogar. Hay tantas cosas. El asunto es acercarse, buscar ayuda y acercarte a personas que realmente quieran colaborarte, darte esa mano amiga. Y de verdad, este es un país donde aparecen muchas personas maravillosas que te colaboran. Y cuando tú realmente quieres hacer lo correcto, lleva a poner en tu camino personas maravillosas que te van a abrir muchas puertas. Definitiva. Minerva, dice aquí Daniel Peralta, dice, el esfuerzo no basta, sino las circunstancias de las personas. Dice que, o sea, aquellos factores fuera de su control influyen en el poder lograr esas metas. Pero cuando usted tiene una familia, la formación de esa familia no es más importante que hacer un ahorro. Esa formación no es una inversión, se pregunta. Esa formación, yo no entendí la pregunta. Pero cuando usted tiene una familia, la formación de esa familia, pregunta que si no es más importante la formación de la familia, de hacer un ahorro de esa y también de la inversión, que si no es más importante la familia que la tuya propia, es lo que yo entendí. La formación de la Bueno, familia es más importante que tu formación propia y que la inversión debe drenarse a la formación de la familia. es que debe haber un equilibrio porque, por ejemplo, yo tengo mis hijos y yo quiero que mis hijos avancen ante la vida. El tema es que también tú como persona, como padre, también tienes que sacar el tiempo para tú ir preparándote en todos los aspectos posibles. Pero vuelvo y te reitero, o sea, esto depende de la necesidad de cada quien y la realidad es como dice el que hizo la pregunta, es que eso depende de las realidades de cada ser humano, pero basada en tu realidad y el control que tú tengas de eso, es que tú vas a establecer tus propias metas. Si tú estás casado y tienes una esposa que trabaja y trabajan mutuamente, entonces es como hagan un pequeño ahorro. No tiene que ser tanto por ciento. Hagan, si no pueden un día, hagan un 5. Pero el asunto es hacer algo, establecer metas, por ejemplo, para ¿cómo yo lo puedo decir?
esos momentos difíciles que en ocasiones vienen a la familia y cuando te agarras desprevenido, eso es desastroso, Pero Pero, económicamente hablando. Minerva, son individuales, o sea, lo que yo digo, lo que yo me propongo son individuales, pero tiene mucho que ver la familia, que también podamos hacer propósitos familiares. Bueno, yo lo hago y claro que sí. Es importante. Mira, es que las metas se hacen de manera individual, pero cuando tú estás en pareja y en familia, es importante establecer también metas en familia y metas en pareja. Ujú. Eso es de suma importancia. Y para eso, por ejemplo, digamos que una meta en familia, vamos a, qué sé yo, vamos a recortar gasto en estas cosas porque vamos a invertir en esto para poder ahorrar para dentro de un año. Si Dios quiere, ver qué cantidad tenemos para, ya sea para comprar un vehículo, ya sea para invertir en un negocio, ya sea para ¿cómo se llama? El porcentaje que se da adelante para una casa. Eh, o sea, hay tantas cosas que se pueden establecer, pero vuelvo y reitero, eso depende mucho de las necesidades de cada quien, de cada familia. Por eso es importante que las metas que se vayan a hacer sean metas basadas en sus necesidades propias como individuo y como familia. pero Minerva, dentro de Dígame. la familia, uno no es el ejemplo principal. O sea, Debería yo de como ser papá, así. yo tengo mis hijos, mi esposa. El hecho de que mis hijos me vean a mí sacrificándome, que llego del trabajo y de ahí salgo para la clase de inglés y, y él ve mi inglés siendo con mis hijos. No, eso es un ejemplo de fortalecimiento, eso no es un formato de fortalecer a la familia. El hecho Bueno, de que el mejor ejemplo es ese. o sea El que mejor ejemplo es el que tú acabas de dar. yo no creo que eso, tú tienes que elegir entre el, eh, la formación de la familia y la formación O tú. personal. Exacto, yo no creo, yo no veo una opción. Tú tienes que crecer para que la familia crezca. No, y que Y también, tú sabes, eso es muy cultural. Recuerda esto, Rafael, eso es muy Ujú. cultural. No hablo de manera específica de la persona que hizo la pregunta, pero es muy cultural en ciertas culturas, en la parte de yo me sacrifico tanto por mi familia que me olvido de mí como ser humano. Y eso no debe de ser. Por ejemplo, donde yo estoy estudiando, justamente hay una muchacha en otro curso que está ella y sus dos hijos. Y es algo como súper maravilloso porque ellos decidieron, y oye, me es una tipa que trabaja de limpieza el día entero y sus hijos trabajan medio tiempo en otro sitio. Y tú lo ves a familia echando para adelante y se le nota ese deseo genuino de avanzar. Y yo le digo a ellos, oye, en 3 años su vida va a cambiar tanto, de manera tan positiva y tan maravillosa, porque es que el deseo de querer echar para adelante, de manera individual, porque tú es individual, pero también de manera conjunta. Y ese es el mejor ejemplo, es como tú dices, Oscar. O sea, no existe mejor ejemplo que el de nosotros como padres, enseñarle a nuestros hijos que se puede sin importar qué, que hay que avanzar ante la vida. No con palabras, sino con hechos. Que un hecho. Con Porque hechos, las acciones hablan definitivamente. solas. A mí no me hable mucho disparate, conmigo acciona. O sea, si tú me vas a demostrar cariño, acciona, no me hable porque yo me sé hablar cosas lindas yo sola. Pero el accionar y hacer cosas por mí, para mí, de manera positiva y sobre todo verte con el ejemplo de que se puede. Mira, una de las cosas que yo me siento muy orgullosa de mí misma, porque uno también tiene que aplaudirse, hay que reconocer esto. Y es la parte donde yo, por ejemplo, a mis hijos, a mis 3 hijos, desde muy pequeño le he enseñado que usted con todo y miedo tiene que hacerlo, que usted, aunque esté cansado, tiene que pararse, que si usted tiene sueño y tiene que hacer algo, levántese, porque usted se va a morir un día y va a dormir mucho. O Exacto. sea, que si tú no te quieres parar de una cama, usted se pare. Y aunque usted no quiera ir a un sitio, vaya. De hecho, el día que usted no quiere ir a un sitio, si usted tiene que hacer algo importante para usted, porque tú sabes que nosotros inconscientemente nos boicoteamos nuestros procesos de éxito, ¿no? Ujú. Entonces, es algo súper raro y eso es un tema bastante profundo. Entonces, cuando tú te sientes así, justamente ahí es que tú no tienes que hacerle caso a tu cabeza y pararte y accionar. Tú sabes, señores, por aquí, nosotros cuatro, incluyendo a Rafael,
Y todo el que no está viendo sabe que hay momentos, por ejemplo, ahora en estos inviernos, que tú te levantas, abres un ojo y tú ves todo oscuro y tú dices, miércoles, vieja, que tengo que levantarme. Y tú de verdad, y como que esa sábana te dice, no te pares, pues tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque hay metas establecidas. Exactamente. Entonces yo soy de las que siempre le digo a mis hijos, ustedes tienen que hacer todas las cosas, o sea, tienen que pararse, tienen que accionar. Yo me exijo más de la cuenta. Porque al final, mira, cuando tú te estableces metas que son importantes para tu crecimiento personal, y esto es importantísimo que le pongan mucha atención. Cuando un ser humano se establece metas importantes en función de su bienestar ante la vida en todos los aspectos posibles, hay un boicot, como yo decía anteriormente, de nosotros mismos. Por eso es que nosotros mismos somos nuestros propios enemigos. Entonces, ahí es que viene la parte, como tú decías, Oscar, el tema de la disciplina, esa disciplina, eso tenemos que hacerlo. Y yo, ¿qué es fácil? No, no es fácil, pero en la vida nada bueno es fácil. Nada es fácil, Nada, así de mismo. hecho, las cosas que son muy fáciles no son buenas. Definitivamente no tienen buenos resultados al final, Minerva. El tiempo se nos terminó, pero Se nos el terminó. próximo mes de febrero sí vamos a continuar con esos temas tan interesantes que tú siempre nos traes aquí a Levántate Amén. Nueva York. Muchas gracias, Así Minerva, sería. y Gracias a muchas ustedes, mis bendiciones. amores. Nos damos un abrazo de este año ya para San Valentín. Exactamente. Venimos con un tema apropiado para esa época entonces, Minerva. Gracias. Sí. Un abrazo Ahora, grande, ahora, Oscar. Precioso. Bendiciones, princesa hermosa. Un abrazo para ti. ok. Señores, ahora vamos a ver cómo anda el mundo con Rafael Díaz y las internacionales. El primer ministro de Canadá, Justin Hola, Trudeau, jóvenes. anunció su Ahora renuncia sí. desde este lunes y dijo que dejará el cargo tan pronto como el gobernante Partido Liberal elija un nuevo líder